momentito, ahí donde están, por favor, hermanos, si ustedes pueden cerrar sus ojos un momento, y vamos a pedir que el Señor en esta tarde, la palabra que vamos a compartir, pues sea de bendición para nuestras vidas, y que el Señor nos hable y nos ministre a través de ella. Yo creo que el Señor siempre habla a través de su preciosa palabra, y estoy convencido de que hoy también el Señor lo hará. Pero queremos pedirte, Señor, que nuestros oídos estén atentos, que nuestro corazón esté abierto a lo que tú nos tienes que decir, Señor. Queremos aprender de ti, de tu palabra. Gracias por todo lo que hasta el día de hoy hemos recibido, pero queremos más de ti, Señor. Queremos conocerte mejor, queremos profundizar en tu palabra y pedimos que a partir de estos momentos en el que se va a abrir tu preciosa palabra, tú estés ministrando a nuestros corazones y salgamos de aquí renovados y fortalecidos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera llevarles en esta tarde al último libro del Antiguo Testamento. Me leí estos 4 capítulos en el barco de regreso hace unos días aquí a Tenerife, y créanme que es un libro extraordinario. El último libro del Antiguo Testamento en la versión Reina Valera, en las versiones de la Biblia que solemos utilizar, es el libro de Malaquías. Pero tengo que decirles como dato que en las Biblias hebreas, en lo que se llama la Tanaj, el Antiguo Testamento, el último libro no es el libro de Malaquías, sino el libro de Segunda de Crónicas. El Antiguo Testamento de una Biblia en hebreo es exactamente igual que el nuestro, no le falta ni le sobra nada, es igual. Simplemente que el orden de los libros es diferente. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué no pusieron ellos el libro de Malaquías en el último lugar, en el Antiguo Testamento? Bueno, por una sencilla razón. La explicación que dan es la siguiente. La última palabra del libro de Malaquías, con la que termina el Antiguo Testamento, es la palabra jerem, que significa maldición. Entonces, para no terminar de leer el Antiguo Testamento y finalizarlo leyendo la palabra maldición, pues lo pusieron en otro lugar y pusieron el libro de Segunda de Crónicas en el último lugar. Esa es simplemente la razón, pero es exactamente igual. Tengo que decir también, por si acaso ven alguna Biblia que en vez de tener 4 capítulos, tiene 3 capítulos, que no es que le hayan quitado el último capítulo, sino que lo que han hecho es alargar el número de versículos del capítulo 3. Es decir, el capítulo 3 tiene en nuestra Biblia 18 versículos, y lo que han hecho otras Biblias, otras versiones, es, en vez de terminar con el versículo 18, se seguiría hasta el último versículo, hasta el versículo 6, pero eliminarían el capítulo 4. Son simplemente pequeños detalles, pequeños datos para que ustedes lo tengan en cuenta, por si acaso en algún momento alguien te dice, oye, pero es que hay Biblias que tienen 3 capítulos en vez de 4, pero tienen exactamente las mismas palabras, pero simplemente han alargado el capítulo 3 y han quitado el 4, ¿de acuerdo? Nada más que por eso. El libro del profeta Malaquías, algunas personas creen que no lo escribió un profeta, un hombre llamado Malaquías. ¿Saben quién piensan algunos que lo escribió? Por ejemplo, en el Talmud, que es esa colección inmensa de libros y de toda la tradición oral del pueblo de Israel. En el Talmud dice que el que escribió el libro de Malaquías fue Mardoqueo, el primo de la reina Esther. Hay también otros comentarios que dicen que Malaquías no es realmente el nombre de un profeta, sino que realmente es como un título, porque la palabra Malaquías es malají en hebreo, que significa mensajero. Entonces es un mensajero, pero podía ser Mardoqueo, podía ser un hombre, un profeta que se llamaba efectivamente Malají o Malaquías, y algunos creen que también lo pudo haber escrito Esdras. Da igual. Tenemos en nuestras manos una auténtica joya de la literatura. Este libro es el último libro del Antiguo Testamento. Se calcula que entre el 420 y el 430 antes de Cristo se escribieron estos mensajes proféticos. Es un libro muy interesante porque este es no solamente el último libro del Antiguo Testamento,
sino el último mensaje, el último profeta que le habló a Israel hasta el nacimiento del Señor Jesucristo 400 años después. Es decir, desde que se termina de escribir este libro, cuando muere este profeta, hasta que aparece Juan el Bautista y a continuación el Señor Jesucristo, pasaron 400 años en los que no hubo ningún profeta hablándole al pueblo de Israel. Algunos dirán, bueno, entonces, ¿cómo hizo el pueblo de Israel durante 400 años? Si quería conocer la palabra de Dios, la tenían ya escrita. Ya estaba escrito todo el Antiguo Testamento. Toda la ley, todos los libros proféticos, los salmos, los proverbios, etcétera, etcétera. Ellos tuvieron que recurrir a la palabra escrita, no a la palabra oral que pronunciaban y compartían los profetas. Tuvieron que depender única y exclusivamente de la palabra escrita de Dios. Cuando estés atravesando una especie de silencio espiritual en tu vida, recurre a la palabra de Dios como ellos tuvieron que recurrir en su tiempo de silencio de 400 años. Y la palabra de Dios siempre te hablará en tu desierto, en tu silencio, en tu soledad, en tus circunstancias. Siempre la palabra de Dios le hablará a la persona que necesita instrucción, consejo, sabiduría, dirección de parte de Dios. El propósito de Malaquías, el propósito del libro es muy sencillo: despertar a un pueblo que está dormido. Así de contundente. Ya habían vuelto del cautiverio. Me imagino que ya todos ustedes conocen un poco la historia del Antiguo Testamento y saben que hubo un larguísimo periodo de esclavitud en Egipto y un periodo más corto de 70 años de cautiverio en Babilonia. El profeta Jeremías advirtió durante 40 años a la nación de que la ciudad sería tomada y destruida. Miles de personas perdieron la vida. El templo fue saqueado y destruido. Muchos fueron llevados al cautiverio a Babilonia. Allí aprendieron a hablar otro idioma, el arameo. Allí se tuvieron que adaptar a otra cultura y durante 70 años vivieron lejos de su tierra. Jerusalén fue arrasada, no solamente el templo, sino también las murallas. Y durante 70 años ni uno pudo volver a Jerusalén. Pero cuando se acaba el imperio babilónico, se levanta otro imperio, el de los medos persas. Los persas hoy en día serían los iraníes y los medos son los kurdos, los que hasta el día de hoy siguen reclamando un territorio y no lo tienen. Y es interesante notar que uno de esos reyes, llamado Ciro, sintió en su corazón el deseo de que el templo que había sido destruido 70 años atrás volviera a ser restaurado. Y él le da permiso a los cautivos de Babilonia para que retornen los que quieran a su país. Muchos no quisieron volver. Después de 70 años ya estaban arraigados, tenían su familia, sus nietos, sus negocios, pero muchos decidieron volver. Claro, volvieron a un país en ruina, volvieron a un país que no tenía nada que ofrecerles, pero volvieron por fe, en obediencia, porque sabían que la voluntad de Dios es que volvieran y que el templo fuera otra vez restaurado y la vida volviera a su normalidad. Pasaron algunos años y dicho sea de paso, el templo fue financiado 100% por los persas y comenzaron a edificar el templo. Pero aproximadamente como a los 15 años se detuvieron, se cansaron y lo dejaron abandonado. Y es entonces cuando aparece, por ejemplo, el famoso profeta Joel, el profeta Ageo. Intentan despertar al pueblo para que se den cuenta de que la situación económica, que es un desastre en ese tiempo, podía cambiar si ellos aprendían el secreto de poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Si habían gastado el dinero del rey Ciro en construir sus propias casas y se habían olvidado de la casa de Dios. Y por eso no llovía, por eso dice que sembraban muchísimo y apenas recogían. Por eso había miseria, pobreza, hambre, enfermedades, etcétera, etcétera. Y aquellos profetas de aquel tiempo animaban al pueblo a salir de esa rutina, a salir de ese materialismo y a poner en primer lugar la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero pasó mucho tiempo y el pueblo otra vez volvió a desanimarse y otra vez volvió a la religiosidad. Y ahí aparece el último profeta. Y por eso este mensaje lo he titulado El último llamamiento.
Esta es la última vez, antes de que venga Cristo, que aparece un profeta en escena a tratar de despertar a un pueblo que está autocomplacido, en una indiferencia total y absoluta, en una situación miserable, una situación muy mala, porque estaban acomodados. Y cuando el profeta Malaquías comienza a hablarles y a presentarle argumentos para animarlos, para despertar sus conciencias, las respuestas que le dan al profeta son terribles. Estaban tan endurecidos espiritualmente hablando que la palabra no les penetraba. Da igual lo que el profeta Malaquías les dijera, no surtía efecto. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, dice así: palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Y ahora dice: yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Es decir, Dios le está diciendo al pueblo: yo os he amado. Y a continuación presenta un ejemplo de cómo el Señor les escogió, cómo el Señor los amó, pero ellos se quedan sorprendidos diciendo: ¿que tú nos has amado? ¿En qué? ¿Cuándo se ha manifestado tu amor hacia nosotros? ¿Cuándo hemos podido conocer o experimentar tu amor? Increíble, ¿eh? Increíble que digan esto. En el versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Decía el liderazgo religioso de la época. Es increíble. ¿En qué te estamos menospreciando? ¿En qué te hemos deshonrado? Decían los sacerdotes. Es una ceguera espiritual total y absoluta. Si Dios les está diciendo unas cosas, ellos se quedan sorprendidos porque ellos creen que están haciendo las cosas bien, y es todo lo contrario. Están deshonrando a Dios, están menospreciando el nombre de Dios, pero no son conscientes de que lo están haciendo. Más adelante, en el capítulo 2, verso 17, habéis hecho cansar a Dios con vuestras palabras. Dios está cansado de ustedes. Y ustedes dijeron: ¿y en qué le hemos cansado? Si no hay forma, no hay manera. En ningún momento reconocen y dicen: oye, es verdad, nos estamos portando mal, hemos menospreciado a Dios, Dios tiene que estar harto de nosotros, porque mira que nos ha aguantado Dios, mira que hemos hecho barbaridades contra Dios, le hemos abandonado, le hemos cambiado por otros dioses, no le hemos obedecido, hemos menospreciado su palabra. Nada, es que no reconocen nada. Y ese es el motivo por el cual mucha gente no cambia, porque no quieren reconocer que han ofendido a Dios, que se han apartado de Dios y que han cansado a Dios con tanta palabrería y con tanta religiosidad que al final no sirve para nada. En el capítulo 3, versículo del 6 en adelante: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Dios dice: vuélvanse a mí, retornen a mí. Y ellos dicen: ¿en qué tenemos que volver a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? No reconocen nada, ni el amor de Dios, ni la fidelidad de Dios, ni la misericordia de Dios, nada, no hay manera con esta gente. Pero hay más, hay más. Capítulo 3, verso 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. Y Dios no se está equivocando, Dios está diciendo la verdad, pero ellos dicen: ¿qué hemos hablado contra ti? Si todo lo estamos haciendo bien, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros sacrificios, nuestra vida privada y pública, nos tiene sorprendido Dios porque nos consideramos gente muy buena. Y miren lo que ellos decían: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Es decir, no merece la pena servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia del Señor de los ejércitos? Es decir, no merece la pena que andemos en orden, en obediencia, en santidad. No merece la pena. Eso es lo que ellos decían.
Sin embargo, en medio de esa gente tan endurecida y tan indiferente y tan fría espiritualmente hablando, hay un grupo de personas que Dios los llama mi especial tesoro. Vamos a ver quiénes son esta gente. Dice en el versículo 16, entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Si no, todo el mundo era igual. Había un pequeño remanente, un grupo de hombres y mujeres fieles que pensaban en Dios, que honraban a Dios, que servían a Dios. Y serán para mí, dice el versículo 17, especial tesoro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ser usted parte de ese grupo, de ese tesoro especial para Dios? El Señor de los ejércitos dice, ustedes son mi especial tesoro. En el día en el que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Siempre a lo largo de la historia ha habido gente que se ha mantenido fiel a Dios. Es lo que se llama el remanente, que en esta ocasión lo conocemos como el especial tesoro de Dios. Siempre ha habido gente que ha dicho, bueno, merece la pena orar a Dios, aunque la respuesta no sea inmediata. Merece la pena confiar en Él y en sus promesas, aunque tarde la respuesta en venir. Merece la pena ser obediente a Dios, aunque la mayoría vayan a favor de la corriente. Nosotros estamos dispuestos a ir en contra de la corriente y ser calumniados, ser criticados, ser burlados, porque amamos a Dios y tememos al Señor. Y yo doy gloria a Dios de que a lo largo de la historia siempre ha habido hombres y mujeres que han marcado una diferencia. Miren la casa del patriarca Jacob, un montón de hijos, solamente uno era diferente. Rubén, Simeón, Leví, Judá, todos eran mal hablados, todos eran iguales. Pero sin embargo había uno que era diferente y el padre lo sabía. Porque el Señor sabe perfectamente también hoy en día quién le ama y quién no le ama. ¿Quién está dispuesto a marcar una diferencia en su familia, en su barrio, en su universidad, donde él vive? Y en este caso era José. Miren los hermanos de David. Si no recuerdo mal, eran 6 hermanos los que eran. ¿Y qué habla la Biblia de ellos? Pues no grandes cosas. Pero sin embargo había uno, el más pequeño, David, que marcó una diferencia. Y a lo largo de la historia Dios siempre ha puesto los ojos en aquellos hombres y mujeres que no se han dejado seducir, que no se han dejado arrastrar por la corriente, sino que han estado dispuestos a aguantar con Dios lo que venga, lo que digan, lo que hagan, porque saben en lo más profundo de su corazón que es mejor ser fiel a Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo, como dice la carta de los Hebreos. A lo largo de este libro hay una serie de principios eternos. Es decir, ya no estamos en el tiempo de los profetas, ya no estamos en el tiempo del profeta Malaquías, pero hay 5 grandes verdades en el libro que yo quisiera destacar en esta tarde. La primera, Dios se merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Dios merece lo mejor. ¿Saben lo que llegaron a hacer esta gente? Dice que cuando tenían que presentar un sacrificio al Señor, era la forma como en ese momento de la historia tenían que acercarse al Señor. Iban al corral y en vez de escoger el mejor animal, el más gordo, el más bonito, el más sano, era todo lo contrario. Al que no sirve, al cojo, al mutilado, al ciego. Ese es el que apartaban para ofrecerlo a Dios. Y el profeta Malaquías hay un momento que les dice, ¿por qué no le presentas este animal enfermo a tu príncipe o a tu padre cuando le invitas a comer? ¿Por qué se atreven a presentarle al Señor lo que no quiere nadie, lo que no sirve para nada, cuando el Señor, a Él le tenemos que dar lo mejor de nuestra vida? Y ese principio no solamente era para la gente del Antiguo Testamento. Ese principio es para nosotros hoy en día, darle al Señor lo mejor de nuestra vida. No las obras, sino tratar al Señor con ese amor que decimos que le tenemos. Porque Dios merece lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida, de todo lo que somos y tenemos. Dios se merece lo mejor. Y ese es un principio eterno que nosotros hoy en día tenemos que tener presentes en nuestra vida. Amén, hermanos. El segundo principio, que es un principio eterno que está reflejado a lo largo del libro de Malaquías, es que no tenemos que hacer las cosas
esperando recompensa de los hombres. Parece algo lógico, ¿no? Algo obvio. No, yo no voy a hacer las cosas para que nadie me aplauda, para que nadie me reconozca, pero lamentablemente hay creyentes hoy en día que son así. Lo ha habido siempre, por lo tanto no nos sorprendamos. Gente que hace algo pero para ser visto, para ser reconocido. Bueno, ya en la iglesia primitiva dice la Biblia que había muchas personas que tenían propiedades y las vendían y ponían el precio de lo vendido a los pies de los discípulos, ¿no? Como una expresión de decir, bueno, hagan ustedes lo que quieran con esta ofrenda que hemos traído a la iglesia. Pero por ahí se levantó aquel matrimonio, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira, que dice que imitando lo que hacían los demás, que no tenían por qué haberlo hecho, sustrajeron parte de lo que habían vendido y le hicieron creer o intentaban hacerle creer a la iglesia que ellos eran gente muy generosa y muy dadivosa, cuando podían haber dicho, mira, hemos vendido un terreno en 10.000 euros y vamos a darle a la obra 1.000 y el resto nos lo quedamos nosotros. Muy bien, perfecto, como si no quiere dar nada. Aquí nadie está obligado a eso, pero ellos querían hacerse pasar por gente espiritual, por gente generosa, y Pedro les dice, ¿ustedes vendieron esta herencia en esta cantidad? Y dijeron, sí. Ahí era el momento de haber dicho, no, esa no es la cantidad. Queremos dar una parte de la herencia, de lo vendido. Pero repito, ellos querían aparentar lo que no eran, y Dios no le va a permitir a nadie, se llame como se llame y sea quien sea, que aparente en la casa de Dios, en la iglesia, lo que no es. Y dice que tanto el marido como la mujer cayeron muertos, fulminados en el culto. ¿Qué te parece? Increíble, ¿eh? Increíble. Siempre a lo largo de la historia ha habido personas que hacen las cosas para que el pastor les diga, ay, gracias, hermano. Y está bien dar las gracias, está bien reconocer. Está bien cuando un hermano, cuando una hermana hace algo para la obra de Dios, está muy bien. Pero no nos acostumbremos a hacer las cosas para ser vistos o reconocidos, porque nuestra recompensa no viene del hombre, nuestra recompensa viene de nuestro Dios. Eso es lo mejor para nunca sentirte ofendido. Porque si usted espera que alguien le reconozca, que alguien le dé las gracias, que alguien le recompense y usted no recibe lo que cree que tenía que haber recibido, te vas a sentir ofendido y dolido. Y por eso a veces hay gente que va saltando de iglesia en iglesia, porque siempre están buscando que se les reconozca lo que han dado, lo que han dicho, lo que han hecho. Y ese principio eterno de hacer las cosas únicamente para agradar y honrar a Dios, me reconozcan o no, es un principio eterno que tenemos que practicar en nuestra vida. Número 3, otra cosa que me ha llamado mucho la atención como principio fundamental es la fidelidad que tenemos que demostrarle a Dios. Esta gente fue muy desleal. Tenía muchos motivos para decir, Dios mío, pero si Dios nos sacó de Egipto, nos compró como su pueblo cuando no teníamos presente y mucho menos futuro. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, los israelitas se mueren allí trabajando de sol a sol en Egipto. Pero Dios nos sacó de Egipto con las manos llenas. Dios humilló a nuestros enemigos. Nos cuidó en el desierto 40 años, nos dio el maná, nos dio carne cuando queríamos comer carne, nos dio agua de las rocas. Nos protegió de nuestros enemigos, sanó nuestras enfermedades. Nos regaló un país precioso que fluye leche y miel. Derrotó a todos los enemigos que eran muchísimo más fuertes que nosotros. Pero ya se olvidaron de todas esas bendiciones. Se olvidaron de que era un pueblo especial y diferente y único en la historia. Y por eso cayeron en esta autocomplacencia, cayeron en esta indiferencia de decir, Dios, ¿dónde me ha amado? ¿Y en qué hemos hecho las cosas mal? Terrible. Y se olvidaron de que Dios ama y honra a la gente fiel, que le ama. Y esta gente lamentablemente habían dejado hacía mucho tiempo de ser fieles al Señor. Cuarto principio que se ve clarísimo a lo largo del libro de Malaquías es que Dios no puede ser engañado. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí también menciona algo así Pablo en su carta a los Gálatas. Dios no puede ser burlado ni engañado por nadie. Podemos engañar al marido, a la esposa, a los hijos, al pastor, al amigo, a quien tú quieras. Pero a Dios ni se te pase por la cabeza pensar que puedes engañar a Dios con tu palabrería, con tu elocuencia o con lo que sea. Porque Dios, y es el quinto principio que quiero compartir en esta tarde,
Dios sabía que muchas veces ellos aparentaban ser generosos, pero no lo eran, hasta el punto que Dios le dijo: me habéis robado. Mira, el hombre ha llegado al punto de hacer cosas no solamente contra su prójimo, sino incluso contra Dios. Porque una cosa son los pecados que cometemos con el hombre, con el prójimo, y otra cosa son los pecados que cometemos directamente con la soberanía de Dios. Por eso, si ustedes analizan y estudian detenidamente los 10 mandamientos, que en todas las Biblias del mundo son iguales, Éxodo capítulo 20, ustedes van a ver que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Y los siguientes 5 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. Y el hombre ha sido tan desobediente y tan rebelde en su relación con Dios, que incluso se ha atrevido, como era el caso de esta gente, a robarle lo que le correspondía al Señor. Por eso este libro es un libro muy interesante, porque la historia de Israel en el Antiguo Testamento no termina bien. Termina con un endurecimiento espiritual, un endurecimiento de corazón terrible. Y este es el último llamado de Dios a un pueblo. Y a partir de ahora Dios cierra la boca y no habla en 400 años. Y Dios no vuelve a hablar hasta que dijo un día junto al río Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. 400 años de silencio. ¿Quieren oír la voz de Dios? ¿Quieren saber la voluntad mía? Vayan a la Escritura, pero yo no les voy a hablar ni una vez más, porque no sirve de nada. A unos profetas los apedrearon, a otros los mataron, a otros los humillaron. ¿Y para qué seguir hablando? ¿Para qué? ¿Para qué seguir hablando a un pueblo que no quiere oír? Y ya digo, no fue hasta el bautismo del Señor Jesucristo en el río Jordán que la voz de Dios, el creador del universo, volvió a oírse con voz audible, señalando en dirección a su Hijo, diciendo: si a alguien tienen que oír, óiganlo a Él. Qué interesante, ¿verdad? En Isaías capítulo 55, el capítulo que se leía esta tarde en la lectura, encontramos unas palabras muy interesantes que nos vienen muy bien a nosotros hoy en día, en el tiempo en el que estamos viviendo. Vuelvo a leer desde el versículo 1. A todos los sedientos, eso va para todos los que estamos aquí, sedientos espiritualmente hablando, venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti a causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Escuchen esto: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Dios llama a un cambio. Dios llama a las naciones. Dios llama a las iglesias. Dios llama a los hombres y mujeres, porque la puerta está abierta. Se decía hoy en una de las canciones que el que está cansado, ¿a dónde tiene que ir? A Dios, a buscar a Dios. A lo largo de la historia, Dios siempre ha alargado sus brazos. No es el Dios del garrote en la mano, el Dios que está esperando que cometas un error para pegarte un palo en la cabeza. Y después por ahí algunos decían: ¿ves? Eso te pasó porque Dios te castigó, porque te portaste mal. Y no es que Dios no castigue.
no es que Dios sea un Dios tolerante que todo lo permite y todo está bien. No, 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 cuidado. Dios es justo y Dios también dice que al que ama disciplina, como cualquier padre que ama y quiere a su hijo también lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero Dios sobre todas las cosas es un Dios de amor que ha estado desde el jardín del Edén hasta hoy por la tarde llamando y llamando y llamando a través de las redes sociales, a través de Biblias que se han repartido, a través de predicadores, de apóstoles, de profetas en el Antiguo Testamento, a través de la radio, de la televisión, de evangelistas. Dios no ha parado de llamar a la raza humana, pero algunos hacen oídos sordos. Pero tampoco es nuevo esto, no es una novedad. ¿Saben una cosa, hermanos? En este mes y medio que estuvimos recorriendo la península, en este primer viaje misionero, hablé con mucha gente inconversa. Gente que coincidía a veces donde estábamos acampados, gente que a veces conocía en las calles y no me encontré ni a uno en un mes y medio en la península que me dijera, yo creo en Dios. Ni uno. Todos me decían, bueno, está muy bien lo que Dios ha hecho en tu vida, está muy bien que Dios te haya cambiado, está muy bien que Dios te haya liberado, está todo muy bien, yo te respeto, pero yo soy ateo. Desde gente mayor hasta gente joven. Un día iba un chico con una bicicleta a esos parques donde hacen así todo tipo de saltos y de cosas raras y lo paré y le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Le conté todo mi testimonio, cómo Dios me salvó, cómo Dios me liberó, cómo Dios hizo cosas tremendas en mi vida y al final me dijo, qué bueno, me alegro un montón. Yo tengo amigos que también me han hablado así, pero quiero decirte que yo soy ateo. Una indiferencia, una dureza de corazón brutal. Pero a pesar de todo eso, Dios sigue llamando y llamando y llamando y llamando a la gente. Y dice que en los últimos tiempos algunos dirán, pero ¿por qué Cristo no viene? ¿Por qué no viene ya? Y entonces dice el versículo, que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Está esperando a que los ateos se arrepientan. Está esperando que el hombre pida perdón y se reconcilie con Dios. Está esperando que esos que están a punto de morir, antes de hacerlo, acepten a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Las puertas están abiertas, como estuvieron un tiempo abiertas las puertas del arca de Noé. Y durante muchos años, Noé estuvo hablando y hablando y hablando y hablando y predicando y advirtiendo y diciendo, viene un diluvio, prepárense que esto va en serio. Aunque ustedes no lo crean, esto va en serio. Ni uno se convirtió, ni uno. Gracias al Señor que sus 3 hijos, ¿verdad? Sem, Can y Jafet, que estaban casados junto con sus esposas, él y su esposa, entraron al arca y dice que Dios cerró la puerta del arca. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y la puerta del arca, aunque hubiera 1 millón de personas fuera queriendo entrar dentro, no pudieron entrar porque se acabó el tiempo. Y estamos en la recta final de la historia de la iglesia. Yo sé que para gente nueva, que a lo mejor no lleva mucho tiempo entre nosotros, dice, pero ¿eso qué es de los últimos tiempos? Bueno, 3/4 partes del material de la Biblia es material profético, que habla acerca de que los últimos tiempos serán conocidos por una serie de características que las estamos viendo, porque Dios no ha parado de hablar desde el 14 de marzo del 2020 hasta el día de hoy. Dios está hablando y hablando y hablando. Y todo esto de mover a millones y a millones de seres humanos en todas partes del mundo. Vayas a donde vayas, te encuentras gente con mascarilla. Y vayas a donde vayas, se habla de la vacuna. Y vayas a donde vayas, se habla del COVID. No importa el país, la nación o el continente. Todo esto no es normal. Todo esto está profetizado y escrito en la palabra. Y en medio de este tiempo estamos hablando y hablando y viajando por aquí y hablando con el otro. Y hay gente que hace oído sordo. Pero gloria a Dios también, que ha habido cientos y miles de personas que en este tiempo de pandemia han conocido la verdad de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos tan agradecidos al Señor porque hemos visto que muchos se han convertido. Claro, nos gustaría ver a muchos más, lógicamente, ¿verdad? Pero volvemos a lo que decíamos antes, ese pequeño remanente que han salido de las tinieblas, que se han dejado tratar y cambiar por la palabra de Dios. Ese pequeño remanente de gente grande y de gente joven, de familias enteras, que han reconocido con la edad que tienen que hay una verdad. Y esa verdad se dio a conocer a la humanidad. Y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan que hoy fuera la última vez que yo predico? ¿Se imaginan que este fuera el último culto al que asistimos? ¿Se imaginan que este es el último día que nos congregamos aquí?
El mundo está cambiando de una forma tan rápida que hay mucha gente que dice hoy en día, pero si ya no se pueden hacer planes. Estamos pensando, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero capaz que mañana cambia todo otra vez. Porque el Señor nos está demostrando que los tiempos se están acortando de una manera tremenda. Y por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque los últimos tiempos, valga la redundancia, serán tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Malaquías murió sin ver cambios en su país. El país no quiso cambiar. Se tapó los oídos y prefirieron seguir en su religiosidad muerta y vacía antes de dar marcha atrás y arrepentirse de corazón y buscar a Dios. Bueno, eso fue su época y la nuestra. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejarnos cambiar por el Señor? Ya sé que cambiar no es fácil, pero es necesario y fundamental para agradar a Dios. Es como los árboles, a veces da pena el podarlos, ¿verdad? Se quedan como muertos, pero se les está haciendo un favor cuando se les corta esas ramas secas. Y a lo largo de nuestra vida se han ido secando muchas cosas que es necesario desprendernos definitivamente de todas y de cada una de ellas. Dios hoy llama una vez más a que la gente se convierta, que la gente se arrepienta y no nos cansemos de predicar el evangelio aunque no quieran oír. No nos cansemos de hablar del Señor y de su palabra, porque merece la pena esforzarnos por Dios, aunque aparentemente todo siga igual y no haya cambios. Dios siempre tocará una vida y por una vida merece la pena cualquier esfuerzo que podamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y le des gracias a Dios, porque tú eres una de las almas, tú eres una de las personas que has respondido al llamado de Dios. Hace no mucho tiempo atrás, tal vez no sabías nada de Dios ni de su palabra, pero tú respondiste en su día, por el motivo que fuera. Tú respondiste y dijiste: Dios, quiero cambiar. Señor, pongo mi vida en tus manos y quiero conocerte. Reconozco que Dios no vino a traer a este mundo una religión. Reconozco que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y vino a enseñarnos a tener una relación con Dios y no una religión muerta, inventada por los hombres. Pero yo quiero que le pidamos en esta tarde a nuestro Dios que abra nuestras bocas, porque tal vez será el último llamado que muchas personas reciban en estos días. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor que nos quedamos sorprendidos y decimos: Señor, hay tanto que hacer todavía, tantos lugares donde nadie ha ido a predicar tu palabra. Pero que Dios levante a gente como Malaquías, mensajeros fieles y obedientes de Dios, para hacer la obra de Dios en estos tiempos difíciles y duros en los que nos ha tocado vivir. Aviva tu iglesia, mi Señor, y levántala. Despierta y sacude a tu pueblo para que juntos hagamos tu obra y cuando tú vengas podamos llevar las manos llenas de almas ganadas para ti. Gracias te damos por hombres valientes como Malaquías, como Jeremías, como Isaías y tantos hombres que sin ver resultados se esforzaron y dieron su vida para que las almas tuvieran la oportunidad de poder cambiar y ser transformados. Señor, levanta hoy en este tiempo nuestras vidas para que juntos completemos lo que falta por concluir. Ayúdanos y guárdanos de todo peligro y de todo mal, y que podamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús hacer la obra a la cual tú nos has llamado. Gracias, oh Dios, porque hemos entendido que no hay tiempo que perder y que tú cuentas con nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, nos ponemos de pie en esta tarde.